El silencio en el auditorio era tan denso que Miguel podía oír los latidos de su propio corazón. De pie en el centro del enorme escenario, con las luces cegadoras apuntando a su rostro, el niño de 11 años tragó saliva con dificultad. Frente a los 4 jueces de America's Rising Star, Sarah Wells, la jueza rubia, le preguntó: ¿Vas a cantar sin acompañamiento? Sin poder ocultar el desdén en su voz mientras sus ojos recorrían la ropa visiblemente gastada de Miguel. Sí, señora, respondió él, sosteniendo el micrófono con manos temblorosas. ¿Y de verdad crees que tienes alguna posibilidad en este concurso?, continuó ella, provocando risitas entre el público. El director artístico del programa, Jason Reed, se inclinó hacia el micrófono. Vamos, chico, estamos perdiendo el tiempo. Miguel respiró hondo. Sus ojos se dirigieron momentáneamente hacia la esquina del escenario, donde la señora Gladys, la enfermera que cuidaba de su madre en el hospital, le hacía discretamente con la mano. Ella había utilizado sus contactos para conseguirle esta audición de última hora, su única esperanza de pagar el tratamiento que su madre necesitaba desesperadamente. El único juez que permanecía en silencio era Anthony Miller, el renombrado productor musical cuya opinión valía más que la de los otros 3 juntos. Por alguna razón que Miguel no entendía, el hombre lo observaba con una intensidad inquietante. He venido desde muy lejos para esta audición, dijo Miguel finalmente, con voz cada vez más firme. Mi madre está en el hospital. Ella me enseñó todo sobre la música y... ¡Qué historia tan bonita!, la interrumpió Sara poniendo los ojos en blanco. Pero nosotros buscamos talento, no historias tristes. En ese momento, algo cruzó la mirada de Anthony Miller. Levantó la mano haciendo callar a Sara. Deja que el chico cante. Miguel cerró los ojos y comenzó. Su voz, sorprendentemente clara y potente, llenó el auditorio con las primeras notas de una canción que le había enseñado su madre, Venus. Una melodía que ella le había dicho que había compuesto en otra época para alguien especial. El público se quedó en silencio. Sara se enderezó en su silla, pero fue la expresión de Anthony Miller la que cambió drásticamente. Abrió mucho los ojos y apretó los puños contra los brazos de la silla con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Miguel no lo sabía, pero esa canción nunca había sido grabada ni publicada. Era una composición privada que Venus había escrito para un hombre 15 años atrás. «Basta», ordenó Anthony con voz quebrada. «Por favor, basta». El niño se quedó paralizado en el escenario, con una mezcla de confusión y miedo en el rostro, mientras todo el auditorio se quedaba en silencio. ¿Cómo se llama tu madre?», preguntó Anthony, levantándose lentamente. «Venus». «¿Venus Carter?» «Venus Carter», respondió Miguel con incertidumbre. «¿Y tu nombre completo es Miguel Carter?» «El mes que viene cumpliré 12 años, señor». Los recuerdos inundaron la mente de Anthony. Venus en su pequeño apartamento 13 años atrás, llorando cuando él le anunció que había aceptado un contrato en Los Ángeles. La horrible discusión que siguió a su egoísta ultimátum. La forma en que se marchó sin mirar atrás. Nunca supo que ella estaba embarazada. En el escenario, Miguel permanecía inmóvil, confundido por la reacción del famoso juez. Lo que nadie en el auditorio podía imaginar era que ese niño negro, con ropa gastada y zapatillas agujereadas, no estaba allí solo para participar en el concurso, sino que, sin saberlo, se encontraba cara a cara con el hombre que había abandonado a su madre antes incluso de saber que existía. Mientras los demás jueces cuchicheaban entre ellos, intrigados por el extraño comportamiento de Anthony, un pesado silencio se cernía entre el chico y el hombre que empezaba a darse cuenta de la devastadora verdad que tenía ante sus ojos. Todos los presentes sentían que algo extraordinario estaba sucediendo, pero nadie podía imaginar la tormenta emocional que se estaba gestando en ese escenario. Si esta historia de abandono, prejuicios y reencuentro inesperado te ha llegado al corazón, no te olvides de registrarte para descubrir cómo un simple momento de humillación se convertirá en un viaje de redención y justicia
que nadie olvidará jamás. Entre bastidores, en America's Rising Star, Miguel fue llevado a una pequeña habitación en penumbra, donde permaneció sentado solo durante casi una hora, con las manos temblando incontrolablemente. La puerta finalmente se abrió y Anthony Miller entró con una mezcla de sorpresa e incomodidad en el rostro. ¿Dónde aprendiste esa canción?, preguntó Anthony sin rodeos, manteniendo la distancia como si el chico fuera una bomba a punto de explotar. Me la enseñó mi madre, respondió Miguel levantando la barbilla. Dijo que era especial. Anthony se pasó la mano por la cara. ¿Tu madre? Venus. ¿Está bien? Quiero decir, aparte de estar en el hospital. ¿Conoces a mi mamá?, preguntó Miguel de repente. Alerta. Anthony dudó. La conocí hace mucho tiempo, admitió mirando su reloj. Tienes talento, chico. Te pasaremos a la siguiente ronda del concurso, pero necesito saber más sobre tu situación. Miguel le explicó brevemente. A su madre le habían diagnosticado una rara enfermedad cardíaca que requería una costosa operación, que no cubría el seguro. La señora Gladys, una enfermera del Jefferson Community Hospital, le había conseguido una plaza en la audición como último recurso. Tengo que irme, dijo Miguel levantándose. Tengo que coger el último autobús. Para volver al hospital. Anthony le ofreció su limusina, pero Miguel lo rechazó educadamente. Nunca aceptaría favores de extraños, especialmente de un hombre rico que lo miraba con esa extraña mezcla de fascinación y pánico. De vuelta en el hospital, Miguel encontró a su madre dormida. En los últimos 2 meses, Venus había pasado de un cansancio constante a periodos cada vez más largos de hospitalización. Los médicos decían que sin cirugía, sus posibilidades eran escasas. ¿Cómo ha ido?, susurró la señora Gladys, la enfermera de mediana edad, que se había convertido prácticamente en parte de la familia. Raro, respondió Miguel. Me han pasado a la siguiente ronda, pero ese famoso productor, Anthony Miller, se ha puesto muy raro cuando he cantado la canción de mi madre. La señora Gladys se quedó paralizada. ¿Anthony Miller estaba allí? Sí. ¿Por qué? La enfermera llevó al niño al pasillo vacío. Miguel, nunca te pregunté por tu padre porque tu madre siempre evitaba el tema. Pero cuando ingresaron a Venus, cuando tú estabas en la escuela, tenía fiebre alta y comenzó a delirar. Gladys dudó. Llamaba a alguien llamado Anthony. Decía que él tenía que saber sobre ti. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Crees que es él? No estoy seguro de nada, lo interrumpió Gladys. Pero su reacción a la música. Esa noche, mientras su madre dormía, Miguel rebuscó en la pequeña caja donde Venus guardaba sus pertenencias más preciadas. En el fondo, encontró un recorte de periódico amarillento. Anthony Miller, entonces un prometedor productor, con Venus a su lado en un evento musical. El pie de foto decía, Miller con su novia Venus Carter, en los Jazz Awards. 2 días después llegó un sobre al hospital. Dentro había un generoso cheque para los gastos médicos y una nota que decía, tenemos que hablar. Estoy buscando buenos médicos. A.M. La señora Gladys estaba furiosa. Te abandona durante años y ahora cree que puede volver comprándote. Típico de los hombres ricos. Pero Miguel veía la situación de otra manera. El dinero ayudaría a su madre a corto plazo, pero no era suficiente para la operación. Y lo que era más importante, Anthony no había mencionado que era su padre. ¿Por qué avergonzarla? ¿Hacerla dudar? ¿O algo peor? Una semana más tarde, en vísperas de la segunda ronda del concurso, Miguel tomó una decisión. Si Anthony Miller era realmente su padre, no quería caridad, quería justicia. Justicia por los años de lucha de su madre para criar sola a un hijo mientras Anthony construía su imperio musical. Justicia por las noches en que Venus trabajaba en 2 empleos y aún encontraba energía para enseñar música a su hijo. Necesito su ayuda, señora Gladys, dijo Miguel, con una voz más madura que la de un niño de 11 años. Y necesito que me cuente todo lo que sabe sobre mi madre y Anthony Miller. La enfermera dudó.
Venus nunca quiso que lo supieras, dijo. Dijo que era mejor seguir adelante, pero se está muriendo. Miguel respondió con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Y el hombre que podría haber evitado tanto sufrimiento está sentado en su trono del jurado, mientras nosotros apenas podemos pagar el alquiler. Sí. Señora Gladys suspiró profundamente. Tu madre me matará por esto, pero hay mucho más en esta historia de lo que crees, Miguel, y tienes razón. Ya es hora de que Anthony Miller se enfrente a la verdad. Esa noche, mientras trabajaban en el 1900 plan, sonó el móvil de Miguel. Era el equipo de producción del programa. Debido al interés especial de Anthony Miller, querían trasladar su actuación al final del programa, con una entrevista especial después de la actuación. Perfecto. Sonrió la señora Gladys con una expresión que Miguel nunca había visto antes. Eso nos da tiempo para prepararlo todo. Al día siguiente, mientras los demás concursantes se preparaban nerviosos entre bastidores, Miguel se sentó tranquilamente en un rincón, hojeando un viejo álbum de fotos que la señora Gladys había encontrado en el trastero de Venus. En las tenues 106 fotos, su madre sonreía junto a un Anthony más joven. Ella sostenía partituras, entre ellas la canción que Miguel había cantado en la audición. Entre las páginas había cartas que no solo demostraban la relación, sino también las promesas hechas y rotas que al día siguiente quedarían expuestas ante millones de espectadores. Durante la prueba de sonido, Miguel se cruzó con Anthony, que estaba hablando con los ejecutivos de la cadena. El famoso productor miró. Ayuda, sino un hijo decidido a hacer que el hombre que abandonó a su familia se enfrentara públicamente a sus responsabilidades, no solo con dinero enviado discretamente, sino con el reconocimiento que Venus y Miguel siempre habían merecido. La señora Gladys confirmó que todo estaba listo. La canción que cantaría en la segunda ronda no sería la misma que en la audición. Sería una composición diferente, escrita por Venus después de ser abandonada, que contaba la historia de una promesa rota y un hijo nunca reconocido. En el bolsillo de Miguel estaba su teléfono móvil con la prueba que enfrentaría a Anthony Miller, no solo con su pasado, sino también con el futuro que le había negado durante tanto tiempo. Esa noche, las luces del estudio se atenuaron, creando un silencio expectante mientras el presentador anunciaba al último concursante de la noche, Miguel Carter. Cuando subió al escenario, la diferencia era notable, no solo por la ropa nueva que le había proporcionado la señora Gladys para causar una mejor impresión, sino por su postura. Ya no era el chico tímido de la primera audición. Sus ojos se encontraron con los de Anthony, que le sonrió con ánimo, claramente aliviado al ver que su hijo aún no había sido reconocido públicamente. Miguel, sabemos que has preparado algo especial para hoy, dijo Sarah Wells, la jueza que había sido tan despectiva en la primera audición. Sí, señora. Una canción que cuenta una historia muy personal, respondió Miguel con una calma sorprendente. Anthony se inclinó ligeramente hacia adelante, con un interés palpable. En las últimas semanas había enviado más dinero y concertado consultas con expertos, pero siempre desde la distancia, sin visitar el hospital ni asumir ninguna responsabilidad pública. Antes de empezar, continuó Miguel, me gustaría dedicar esta canción a mi madre Venus, que me enseñó todo sobre la música y sobre la dignidad. Anthony tragó saliva, lo que se pudo ver en las cámaras que captaban las reacciones de los jueces. Miguel respiró hondo y empezó a cantar. No era la canción de la audición, ni la que había ensayado durante las pruebas de sonido. Era una composición completamente diferente que Venus había escrito después de que Miguel naciera. La letra hablaba de una madre soltera que criaba a su hijo mientras un hombre exitoso construía su carrera ignorando sus responsabilidades. El público escuchaba hipnotizado, mientras la voz cristalina de Miguel narraba la lucha de una mujer abandonada. En la pantalla gigante detrás de él, su rostro aparecía junto a lágrimas que contenía, pero su voz se mantenía firme y poderosa. El rostro de Anthony palidecía con cada verso.
Cuando Miguel llegó al estribillo en el que mencionaba a un famoso productor que juzga el talento pero no reconoce a su propia sangre, varios miembros del público comenzaron a murmurar, atando cabos. Entre bastidores, la señora Gladys coordinaba con el equipo técnico. Una serie de fotos antiguas aparecieron en la pantalla detrás de Miguel. Imágenes de Venus y Anthony juntos, recortes de periódicos sobre su relación, y finalmente, el certificado de nacimiento de Miguel con el espacio para el nombre de su padre en blanco. «Corten», gritó un productor ejecutivo entre bastidores, pero ya era demasiado tarde. El segmento se estaba emitiendo en directo, y millones de espectadores vieron cómo el imperio cuidadosamente construido por Anthony Miller se desmoronaba en tiempo real. «¿Qué está pasando?», preguntó Sarah Wells confundida. Miguel terminó la canción y miró directamente a Anthony. «Señor Miller, durante 13 años mi madre luchó sola, trabajando en 3 empleos para criarme mientras se moría lentamente. Durante ese tiempo, usted construyó un imperio». Su voz era tranquila, pero transmitía el peso de años de ausencia. «No estoy aquí para pedir dinero. Estoy aquí para pedir la verdad». El auditorio quedó sumido en un silencio sepulcral mientras las cámaras captaban cada momento. Anthony Miller, el magnate de la música conocido por su frialdad despiadada en los negocios y su impecable imagen pública, se levantó lentamente, con las piernas visiblemente temblorosas. Miguel lo interrumpió. «En los pasillos del hospital, donde mi madre se está muriendo, o tal vez a través de cheques anónimos y médicos contratados desde lejos. ¿Cuándo habría sido el momento adecuado para reconocer su existencia, señor Miller?» En la pantalla detrás de él aparecieron nuevas imágenes, capturas de pantalla de las últimas transferencias bancarias de Anthony, que mostraban su conocimiento de la situación, pero también su renuencia a asumir públicamente su responsabilidad. Un productor ejecutivo se apresuró a subir al escenario. «Vamos a una pausa comercial». «No», gritó una voz entre el público, una mujer de mediana edad. «Dejen hablar al chico». Otras voces se unieron en apoyo. En medio de la confusión, Miguel sacó un sobre de su bolsillo y lo abrió. «Señor Miller, tengo aquí los resultados de una prueba de ADN». Levantó el papel. La señora Gladys había recogido una muestra de la taza que Anthony utilizó cuando los visitó en el hospital. Anthony se tambaleó como si le hubieran golpeado. «Fuiste al hospital 2 veces», respondió Miguel. «Temprano por la mañana, cuando pensabas que nadie te vería. Pero la señora Gladys te vio y te hizo fotos. En la gran pantalla, las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital mostraban a Anthony entrando a escondidas en la habitación de Venus por la noche, sentándose junto a su cama y cogiendo su mano mientras dormía. El contraste entre sus actos privados de cariño y su negativa pública a reconocer su responsabilidad era devastador. El público observó conmocionado cómo aparecía en la pantalla el resultado de la prueba de ADN, que confirmaba la paternidad con un 99,9% de certeza. Entonces ocurrió algo inesperado. Anthony Miller cayó de rodillas en el escenario. «Soy tu padre», dijo con la voz entrecortada, «y soy un cobarde». La confesión tomó por sorpresa a Miguel. Esperaba negación, ira, incluso amenazas legales, pero no esto. «Cuando me enteré de que Venus estaba en el hospital, entré en pánico», continuó Anthony, dirigiéndose ahora directamente a Miguel en lugar de a las cámaras. «No porque no me importara, sino porque me importaba demasiado, porque sabía que no merecía una segunda oportunidad». Un silencio sepulcral se apoderó del estudio mientras las cámaras seguían grabando. Anthony Miller, el temido juez conocido por destruir sueños con palabras hirientes, lloraba desconsoladamente. «Desde el día en que cantaste esa canción, en la audición, he vivido entre el miedo y la esperanza. Miedo de enfrentarme a lo que hice, esperanza de que quizá, de alguna manera, no fuera demasiado tarde». Miguel permaneció inmóvil, con una expresión que reflejaba una mezcla compleja de emociones. La venganza que había planeado se estaba convirtiendo en algo completamente diferente ante sus ojos. «Tienes razón», concluyó Anthony, luchando por ponerse en pie. «No merezco que me llames padre, pero si me das una oportunidad, Miguel,
Pasaré el resto de mi vida intentando ganármela. Todo el auditorio contuvo la respiración, suspendido entre el drama humano y el espectáculo mediático. Nadie, ni siquiera la señora Gladys entre bastidores, sabía cómo respondería Miguel. Lo que nadie podía predecir era lo que Miguel revelaría a continuación. Mientras todos observaban cómo se desarrollaba esta dramática escena, Venus Carter era trasladada al hospital privado más prestigioso del país, siguiendo instrucciones específicas que la señora Gladys había descubierto durante su investigación, instrucciones que revelaban otra faceta de Anthony Miller que ni siquiera Miguel había imaginado. Lo que el público no sabe, dijo Miguel, mirando directamente a las cámaras en directo, es que mientras el señor Miller enviaba dinero de forma anónima, también estaba utilizando su influencia para conseguir el mejor tratamiento posible para mi madre. El público murmuró confundido mientras Miguel sacaba otro documento de su bolsillo. Era una autorización de traslado al Memorial Medical Center, el hospital cardiológico más prestigioso del país, firmada por Anthony semanas atrás, junto con una garantía de cobertura total de los gastos. El señor Miller visitaba a mi madre, en secreto. Se sentaba a su lado por la noche, cuando creía que nadie lo veía. Continuó Miguel en voz baja. Anthony permaneció de rodillas, con la cabeza gacha. Tenía miedo, admitió entre sollozos. Miedo de no ser digno de llamarme padre después de todos estos años. Miedo de que Venus nunca me perdonara. El auditorio se quedó en silencio. Ya no era un concurso de talentos, sino un momento de cruda verdad que trascendía el entretenimiento. Vine aquí en busca de justicia, dijo Miguel. Pero ahora entiendo que la justicia no es solo la exposición pública o el dinero, es el reconocimiento, es la restauración. Anthony se levantó lentamente temblando. Miguel, abandoné a tu madre cuando más me necesitaba. Construí mi carrera juzgando el talento mientras ignoraba al mayor talento que jamás creé. Tú. No hay excusa para eso. En la pantalla detrás de ellos apareció una nueva imagen. Venus, ahora despierta en su nueva habitación del hospital, viendo la transmisión en vivo con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «¡Mamá!», exclamó Miguel sorprendido. Venus sonrió entre lágrimas. «Estoy aquí, hijo. Puedo oírlo todo». Los productores habían conectado una videollamada directamente desde el hospital, un momento improvisado que llevó el drama a un nivel completamente nuevo. «Anthony», dijo Venus con voz débil pero firme, «nunca dejaste de pensar en nosotros. Deberías haber vuelto. Debería haberlo hecho», admitió él. «Bueno, ahora estamos aquí», continuó Venus, mirando a su hijo en el escenario. «Miguel, hiciste más de lo que yo jamás podría haber hecho. Trajiste la verdad cuando yo solo ofrecía silencio». 3 meses después, el vídeo de la reconciliación entre Miguel, Venus y Anthony se convirtió en el momento más visto en la historia de los reality shows estadounidenses. Más impresionante aún fue lo que sucedió después de que se apagaran las cámaras. Anthony no solo asumió toda la responsabilidad financiera del tratamiento de Venus, sino que también utilizó su influencia para crear una fundación que ayuda a madres solteras y a sus hijos con talento, especialmente de comunidades marginadas, a acceder a tratamiento médico y educación musical. Miguel, que ahora vive con su madre en una cómoda casa cerca del estudio de Anthony, estaba trabajando en su primer álbum, una colaboración entre padre e hijo que cuenta la historia de la separación y el reencuentro que conmovió a millones de corazones. En cuanto a America's Rising Star, Miguel ganó por aclamación popular, pero rechazó el gran premio y optó por un acuerdo que le permitiría desarrollar su talento bajo la guía de varios mentores, no solo de su padre. Para Anthony Miller, fue fácil hacer lo correcto después de salir en la televisión nacional, dijo Venus, que ahora se recupera de una operación exitosa. Pero el verdadero valor no está en el momento de la confrontación pública, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Para Miguel, la lección fue igualmente profunda. Vine buscando venganza, queriendo exponer la hipocresía de un hombre rico y famoso que abandonó a su familia.
Pero descubrí que la verdadera justicia no consiste en destruir a alguien, consiste en restaurar lo que se ha roto. Anthony, que en su día fue un juez arrogante, temido por los aspirantes a artistas, se había transformado visiblemente. Su experiencia al reencontrarse con un hijo al que no conocía se convirtió en la inspiración para un nuevo enfoque de la tutoría, más humano y compasivo, que reconocía el talento donde otros solo veían limitaciones. El verdadero cambio, dijo Anthony durante la inauguración de la Fundación Carter Miller para Jóvenes Talentos, llega cuando nos vemos obligados a enfrentarnos a nuestros defectos más profundos, y aún así, encontramos una oportunidad para la redención. Historia de Miguel, Venus y Anthony nos recuerda que incluso las heridas más profundas pueden encontrar el camino hacia la curación cuando finalmente se enfrenta la verdad, y que a veces se necesita el valor de un niño para mostrar a los adultos el camino de vuelta a casa.